Pues nada, ya estamos grabando y seguimos la ronda de presentaciones. Disculpad. Amagoya Ibarrondo. Muchas gracias, Alain. Puedes desmutear y presentarte. Hola, soy Amagoya, soy la directora de Gabinete de Calidad y Evaluación del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cómo lo veo? Pues con mucha ilusión imparable y con ganas de hacer estas cosas. Fantástico. Pues Amaya Mújica y Ana, que están juntas. Ana Vallejo. Hola, pues yo soy Amaya Mújica del Ayuntamiento de Gasteiz, de Servicio de Atención Ciudadana y Transparencia, y diría que responsabilidad. Fantástico. ¿Y Ana? Ana Vallejo, del mismo servicio, departamento, y yo diría credibilidad. Muy bien. Pues Ana Chalecu, tú misma. Buenas, pues eso, yo soy Ana Chalecu del Gobierno de Navarra, de la sección de Participación Ciudadana y Voluntariado. Y bueno, en sí mismo un reto y con ganas de encontrar un modelo que sirva. Fantástico. Ángel, no tengo más detalles. Está bien que no haya dos ángeles, porque si no, si quieres activar tu micro. Comenta que no tiene micro ni cámara, Ángel? Ah, vale, pues nada. Vengo del Ayuntamiento de Pinto en Madrid y la palabra sería confianza. Fantástico. Pues Betty Santiago. Beatriz. Soy Beatriz Santiago, trabajo en la Diputación de Barcelona. Soy la responsable de planificación estratégica y llevo la Secretaría Técnica del Plan de Actuación de Mandato de la Diputación. Y la palabra que me sugiere después de la experiencia, el reto de realmente realizar el seguimiento de los planes de actuación de mandato sería indicadores. Fantástico. Demelsa Cuscurita. Si hay alguien que escribe en el chat, decídmelo porque no lo veo ahora. Me llamo Demelsa y formo parte del equipo de EIDOS Dinamización Social, que es una empresa de Barcelona en que hacemos apoyo y soporte a la administración y temas de participación y presupuestos. La palabra, bueno, es que ya han dicho unas muy importantes, pero igual pondríamos respeto. Respeto, ¿no? Hay que informar, hay que respetar, tienen derecho, ¿no? Y hay que respetar este derecho que tienen. Fantástico. Eli de Roca. Sí. Tienes ya activado el micro, creo. Presentarte quién eres, la organización y una palabra clave relacionada con el reto de rendición de cuentas. Y si tienes cualquier problema, saltamos a la siguiente y luego puedes recuperar. Sí, pues Elisenda Ruiz, Villalobo. Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, fantástico. Sí. Hola, buenos días. Soy Elisenda Ruiz de Villalobos, soy la oficial mayor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y relacionada con una palabra que ya se ha dicho, relacionado con indicadores, yo hablaría de evaluación y luego hablaría de imprescindible. Fantástico. Pues Gerard, de la Diputación también. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Sí, fantástico. Mira, bueno, primero de todo, me llamo Gerard, soy técnico de participación ciudadana de la Diputación de Barcelona. Me he conectado un poco tarde, así que no sé si habéis dicho alguna palabra. Da igual. Es una palabra que había pensado yo, pero yo pensaba en trazabilidad. Muy bien, fantástico. Joan, del Prat, de Llobregat. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye, verdad? Sí, fantástico. Vale, perfecto. Bueno, pues soy Joan de la Paz, del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Básicamente estoy en los ámbitos de transformación digital, buen gobierno y ciudad inteligente. Y una palabra, se me ocurren muchas, pero yo diría maduración. Fantástico. Veía que escribía ahora tu compañera del Prat, ¿no? Elida, que no tenía micro y que también se presentaba como técnica de participación. No he leído su palabra, pero retorno. Vale, fantástico. Lorena Struck, de Denia, ¿no? Del Ayuntamiento de Denia, si no me equivoco. No sé si puedes desmutear y presentarte y si no saltaremos a María.
María, tú misma. Hola, buenas. Buenas. Yo soy María Odriozola, vengo del Ayuntamiento de San Sebastián, soy técnico de organización y calidad y se me venían dos palabras a la mente, transparencia y ciudadanía. Fantástico. Maribel Vegas, que acabas de saludar por el chat. No sé si puedes desmutear o quieres comentar por el chat. Y mientras Maribel escribe o se desmutea, podemos saltar a Merche Perurena. Todo tuyo, Maribel o Merche. Y si no, saltaremos a Montse. Hola, buenos días. Soy Montse David, vengo del Ayuntamiento de Tarrasa. Soy responsable de planificación estratégica y de transparencia. Y mi palabra van a ser dos. Valor añadido. Fantástico. Pues Patricia, tu turno. Vale, muchas gracias. Como no sabía ni qué orden estaba, ¿eh? Me aparezco la primera, digo, ya se ha olvidado de mi Aram. No. No, es broma. Yo soy Patricia Usubiaga, trabajo en la Diputación de Barcelona en la coordinación de estrategia corporativa y concertación local. Soy responsable de organización y mejora de procesos y junto a Beatriz aquí presente también llevamos el tema de los planes de actuación de mandato como recurso para los ayuntamientos y mi palabra sería implicación. Fantástico. Pues Sancho Leizaola. Hola, buenos días. Soy Sancho Leizaola, jefe del Servicio de Organización y Calidad del Ayuntamiento de Donosti y mi palabra sería compromiso con la ciudadanía. Fantástico. Ha habido una aportación por el chat, ¿no?, de Maribel Vegas, que dice que es técnica gerente de Ayuntamiento de Robí, que no puede hablar, no tiene micro, pero la palabra sería transparencia. Y faltaría Xavier Altafulla, también del Prat, si quieres presentarte. Buenos días a todos. Soy Xavier Altafulla, del Ayuntamiento del Prat, estoy en el ámbito de gobierno abierto y mi palabra sería gestión. Fantástico. Pues hay otra persona, en este caso Merche Perurena, de técnico de organización y calidad del Ayuntamiento de Donosti, que la palabra sería honestidad. Y se ha añadido recientemente tu visa de contratación. No sé si quieres presentarte. Básicamente es decir tu nombre, de dónde vienes y una palabra relacionada con la rendición de cuentas, así como el reto clave. Si quieres puedes compartirlo por el chat o decirlo por desmutearte. Y si no, empezaremos ya. No sé si faltaría alguien más. Pues bien. Si no, al final, en cualquier momento, como habrá la ronda así más abierta de aportaciones, preguntas, etcétera, pues si alguien no se ha presentado puede aprovechar en ese momento. Pues si os parece bien, empezamos ya y lo que queremos es dar paso, en este caso, a las experiencias que nos acompañan hoy para abrir este diálogo sobre la rendición de cuentas sobre planes, especial sobre planes de mandato. Y tenemos tanto a Maya Mujica como a Ana Vallejo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que van a presentar su experiencia, un poco pues, qué es lo que han hecho, sus retos, su experiencia, también lo que está funcionando y no, y un poco las ideas de mejora. Y también, en este caso, Beatriz y Patricia, en este caso, de Diputación de Barcelona, que harán lo mismo también contando su experiencia. Y si os parece, empezamos dando paso a Maya y a Ana Vallejo. Egunon, eskerrik asko por habernos invitado a contar nuestra experiencia. Seguro que hay algunos que tienen aquí experiencia o algunas más que nosotras, pero vamos a intentar contar un poco y brevemente un resumen del trabajo que hemos hecho hasta ahora y luego intentar responder a las preguntas que comentaba Sara. Primeramente quiero comentar que nosotras en concreto empezamos este proyecto en el ayuntamiento, pero actualmente se lleva desde el área de alcaldía. O sea, que hicimos todo el proceso inicial, implantación, y cuando ya llegó el parto, pues lo hemos soltado y lo está llevando otro departamento.
Tengo que decir que esto surgió de un proceso participativo cuando hicimos un plan operativo de transparencia en el que invitamos a trabajar a varios departamentos del ayuntamiento de varias líneas de trabajo que surgieron. Una fue precisamente esta, ¿no? Que necesitábamos rendir cuentas no solamente en plan económico con respecto al presupuesto, sino también decir qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, para qué y qué es lo que estaba reportando esas cosas que estábamos haciendo. Planteamos el proyecto y tuvimos la suerte de que el alcalde recogió el guante, le pareció interesante y entonces lo que hizo, diríamos, fue reunir a todo su equipo de gobierno y directivos y directivas pues para ponerlo en marcha. Tengo que decir que lo primero que surgió aquí fue vértigo, que fue mi primera palabra cuando me comentas de qué palabra me venía a la mente. Fue vértigo porque todas las personas que estaban allí sentadas pensaban que esto iba a servir para darles de tortas de forma continuada, es decir, para que la oposición, medios de prensa, etcétera, pues buscasen motivos pues para darles de tortas. Entonces, bueno, lo que han ido viendo es que lo que genera es confianza y que eso en realidad pues ha ocurrido en alguna ocasión, pero no de forma continuada. Lo que hemos buscado durante este tiempo es convencer de que esto funciona y que trabajando de forma y en equipo se podían conseguir resultados y poder publicar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿En qué se traduce lo que hemos hecho? Pues tenemos una pequeña herramienta muy humilde que en lo que recogemos es el plan de mandato. Bueno, un plan de mandato que en los dos casos, en las dos legislaturas que lo llevamos haciendo, hemos tenido que reelaborar. En la segunda ya no tanto, porque cuando fuimos a traducir esto en acciones, pues había cosas que eran muy simbólicas, ¿no? Que Vitoria sea la ciudad del deporte. Entonces, ya, ¿y eso en qué se traduce? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué es que sea Vitoria ciudad en el deporte? Entonces, transformarlo en acciones concretas y medibles, pues sobre todo en la primera vez que se hizo, pues nos llevó bastante tiempo. La segunda vez la segunda legislatura ha ido como un poquito, bueno, ha sido un poco más fácil, voy a decirlo ahí. ¿Qué hicimos? Bueno, pues estructurar esa información y esos planes de forma que sean más accesibles para la ciudadanía en líneas de acción y en ejes. Y luego lo que hemos hecho para poder hacer una pequeña medición o hablar todos y todas de lo mismo fue establecer que íbamos a tener unas tipologías de compromisos. Por cada tipología de compromiso establecimos cuáles eran los hitos que marcaban que avanzabas dentro del proyecto. Esas tipologías son muy discutibles, quiere decir que podemos estar de acuerdo o no, pero lo que sí que ha hecho es que de alguna manera informemos de una forma más homogénea, ¿no? Luego, si queréis en un momentito, pues más adelante podemos ver cómo lo tenemos. Entonces, bueno, otra cosa importante también ha sido que el alcalde utiliza la herramienta en sus reuniones de seguimiento con las direcciones, hace reuniones específicas de avance de los proyectos de legislatura y además se ha utilizado también esa herramienta en presentaciones de proyectos participativos y algunas presentaciones que hace con la ciudadanía pues a lo largo de la legislatura. Eso es más o menos lo que quería contar un poco como marco de trabajo de lo que habíamos hecho, ¿no? Igual ahora nos cuenta un poco pues, los retos Sí. No sé si ahora prefieres que igual Patricia y Beatriz también hagan su presentación y luego pasamos a los retos. Si queréis, empezad apuntando los retos principales que un poco tenéis Vale. y luego saltamos a Beatriz y Patricia. Bien, bueno, pues en este contexto un poco y en esa clave reto-problema, problema-reto, identificábamos como tres principales, ¿no? Primero, el creérnoslo como organización, ser capaces y ¿por qué? Pues porque esto requiere sinceridad, requiere un esfuerzo prolongado en el tiempo y un trabajo con líderes políticos y técnicos, conseguir convencerles, ¿no? De que la transparencia y en concreto la rendición de cuentas genera confianza en la ciudadanía y entonces eso es importante, mantenerlo en el tiempo. Ahora tenemos cambio de legislatura, va a venir gente nueva
Entonces, formarles en este sentido, pues entendemos que es un reto y que es prioritario para resolver pues uno de los problemas que podemos tener. Y no solamente líderes políticos y técnicos, sino también a todo el personal que prestamos servicios a la ciudadanía, que interioricemos pues que esto es una obligación y que no pasa por ser pues una moda, un trabajo añadido, algo que a alguien se le ha ocurrido, sino que es una obligación que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues sensibilizar sobre lo que es esta dinámica, ¿no? Esta metodología y cómo tenemos que trabajar en ella. El segundo pivotaría sobre la propia ciudadanía, hacerle llegar a la ciudadanía que tiene ese derecho a hacer un seguimiento de cuál es el plan de mandato, de cuáles son los compromisos, de cómo se van consiguiendo. Y no nos vale, como muchas veces pues decimos, que para qué vamos a publicar si esto no tiene visitas, si esto nadie lo lee, ¿no? Nos ha pasado a lo largo pues de los años, ¿no? Que se han ido incorporando distintas políticas donde en principio no había un interés, pero bueno, luego se ha ido consolidando y la propia ciudadanía nos ha ido demandando, ¿no? Acciones, programas, proyectos, y se ha ido avanzando en los mismos. Ese miedo al juicio de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de que lo que publiquemos, como decía Maya, se nos vuelva en contra, pues bueno, se viene demostrando que no es así. Nos pasó con el buzón ciudadano, una herramienta que tenemos desde hace muchos años, ¿no? Ese vértigo también que comentaba Maya existe y ese está ahí. Pero, bueno, pues es algo con lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que vencer. Y luego el tercer reto estaría en el modo en que publicamos y comunicamos los avances, que también es muy importante, ¿no? Cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, con información clara, con información que se entiende bien, desde el inicio, cómo se formula el propio compromiso de que vamos a rendir cuentas y con qué herramientas y en qué formatos vamos a dar la información. Un poco, bueno, pues en ese sentido. Ahí pivotaríamos los tres retos. Fantástico, pues ahora damos paso a Beatriz y Patricia, que nos exponen así un poco su contexto y también cuáles serían los retos, ¿no?, que tienen ahí fijados. Muy bien. Bueno, pues inicio yo la exposición y luego continuará Patricia. Lo hemos establecido así entre nosotras para que las dos podamos participar y lo hemos preparado conjuntamente, pero así las dos somos un poco presentes en la presentación, ¿no? Bueno, nosotros como organización de segundo nivel, pero local, tenemos aquí una doble vessant, que me sale en catalán y no en castellano. Como vertiente, eso. Hay una doble vertiente de apoyo o de trabajo con los planes de actuación de mandato y su seguimiento. Por un lado está la vertiente interna. La Diputación de Barcelona es una organización que desde el año 92 tiene planes de actuación de mandato y de alguna manera, al principio de una manera más literaria y más como memoria, digamos, de actuaciones, siempre ha hecho un seguimiento. Entonces, esto ya forma parte de una cultura organizativa que me imagino que ayuda a que nadie se plantee si se tiene o no que hacer el seguimiento. Ya se da por hecho que sí que se hará porque casi llevamos 30 años haciéndolo en cada una de las legislaturas. Y esto yo creo que es un tema importante, el tema de la cultura organizativa, que posteriormente veremos que, por lo menos en nuestras aportaciones, saldrá en las diferentes preguntas que se plantean. Luego, por otro lado, tenemos la vertiente externa. Nosotros intentamos también colaborar con los gobiernos locales, como el ADN de todas las diputaciones, para intentar que lleven a cabo de la mejor manera posible sus competencias. Y entre los diferentes recursos que ofrecemos a los municipios, existe uno que ofrecemos exclusivamente durante un año en 2 ejercicios, que es justo al inicio de las legislaturas, en que acompañamos a los diferentes entes locales que lo consideran necesario y apropiado en la elaboración de un plan de actuación de mandato. Cuando realizamos esta asistencia, que lo hacemos directamente en los técnicos de la Diputación, en este caso las técnicas de la Diputación, siempre ya planteamos no solamente la elaboración del plan de actuación de mandato con unos objetivos, una formulación correcta de las actividades, la misión, etcétera, de todos los elementos que compondrían un plan estratégico, sino además ya incorporamos la capa del seguimiento.
Y de hecho, en esta última legislatura hemos ofrecido la plataforma de gobierno como una plataforma para visualizar no solo el plan, sino también para poder realizar el seguimiento y visualizar los resultados en la web y de una manera abierta para que sea accesible y realmente transparente a toda la ciudadanía. Con lo cual, en ambas vertientes, como veis, trabajamos los planes de actuación de mandato y trabajamos también encarándolo desde el principio, en el momento del diseño de estos, el momento del seguimiento y evaluación de estos planes. Esto sería un poco lo que podríamos marcar como contexto. No sé si, Patricia, quieres añadir algo. Sí, justo en esa fase que estabas comentando, Beatriz, del tema de cuando ofrecemos esta metodología, ¿no? Cuando hacemos esta vertiente más externa que vamos a los ayuntamientos a ofrecerles este acompañamiento, hacemos toda una serie tenemos una metodología y incidimos mucho en el tema de los indicadores, que también ha salido aquí la palabra de cómo hacer luego este seguimiento, ¿de acuerdo? Porque si no, o sea, es lo que comentaban antes las compañeras, ¿no? Empiezas un poco con un desideratum, ¿no? Vitoria, ciudad del deporte, pero luego esto cómo se traduce, ¿no? Hacemos muchas sesiones con los ayuntamientos, con los trabajadores, en que intentamos que realmente estos grandes objetivos que son a gran escala, ¿no? Aterrizarlos a actuaciones muy concretas, y ahí realmente cuesta mucho encontrar realmente lo que quieren hacer. Y también saldrá también luego con el tema de los beneficios, pero al hacer este ejercicio conjunto con todos lo que son los trabajadores de la organización, luego sí que tienes un feedback muy positivo de ellos, porque te dicen, ostras, me has ayudado realmente, ¿no? A saber lo que va a querer este gobierno de mi área, ¿no? O de mi departamento para estos 4 años, porque realmente les has como obligado a que se tenga que aterrizar su desideratum, ¿no? Su idea de estos 4 años en algo más concreto y más tangible. Por una parte eso, y luego el tema de la plataforma, que suelo comentar que en este tipo de asistencia que ofrecemos a los ayuntamientos, en este mandato, en la plataforma de gobierno, la hemos ofrecido de forma, o sea, es gratuita, ¿eh? Toda esa asistencia para los ayuntamientos de la provincia es gratuita. Lo que me ha dicho Beatriz lo hacemos las técnicas de Diputación, y además ofrecemos gratuitamente esta plataforma. Fantástico. Los retos, si queréis compartir. A nivel de, si quieres, Betty, si como estic yo más a nivel de retos, sobre todo cuando hacemos ahora hablando de la plataforma, ¿no? El tema de encontrar un interlocutor válido que tenga acceso a nivel de toda la corporación, de todo el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? A ser como el nexo entre los diferentes departamentos y que le vayan pasando la información para poder actualizar, en este caso esta plataforma, va a actualizar cómo marcha el plan de actuación de mandato, es muy complicado. Son personas pobres que se encuentran muy solas, ¿vale? Que parece que vayan a luchar, que se encuentren contra las paredes, porque realmente es muy difícil. Claro, les hacen esa encomienda, ¿no? De tienes que ir pasándole los indicadores, el seguimiento y tal, y es un poco esa figura que va ahí burchant, que digo en catalán, ¿no? Pinchando un poco, de acuerdo, a la resta de compañeros, que realmente es que es necesario, ¿no? Y después, por ejemplo, también a nivel de la plataforma, sí que habíamos hablado con Beatriz el tema de cómo la ofrecemos, ¿no? Cada uno de los ayuntamientos es libre de decidir, bueno, pues la plataforma la pueden ir actualizando cada departamento, o esta unidad, ¿no? Central, en que va recepcionando lo que serían los indicadores. Pues ahí está disyuntiva, ¿no? De dejar abrir a todo el ayuntamiento que sea capaz, ¿no? Tener una herramienta que realmente esté actualizada casi al día a día en referencia a los indicadores, o centralizarlo más, ¿no? Y esto era un poco un reto que no sabíamos cómo afrontar. Y a nivel también de la plataforma, bueno, pues que como es una plataforma que no es nuestra, siempre dependemos, ¿no? de empresas externas para conseguir que evolucionen y que sea una plataforma pues mucho más dinámica o que vaya más allá. Betty, si vols. Sí, no, yo añadiría como retos que también nos habíamos planteado en el tema genérico, del seguimiento de los planes de actuación de mandato de los ayuntamientos o incluso de la propia Diputación. Hay un reto pendiente, yo creo que en general cuando hablamos de seguimiento, que es que la gente no se sienta fiscalizada, que lo vea como una oportunidad de mejora real
para intentar ajustarse a nivel de recursos, de actuaciones, etcétera, realmente a las posibilidades o a las necesidades que pueden emerger, ¿no? Entonces, esto es un reto muy importante porque al final todo el mundo, cuando hacemos un seguimiento, quiere quedar bien en la foto. Y es que hay veces que no se puede porque pueden haber pasado 1000 cosas que no han permitido realizar una actuación. Mientras se dé una explicación, yo creo que todo es lícito y es legítimo, ¿no? Y esto a veces cuesta mucho intentar que realmente los indicadores o los retos de las actuaciones que se plantean en el plan de actuación de mandatos añadan valor, sean realmente ambiciosos pero posibles y factibles, porque la gente tiende a ser muy conservadora, porque no vaya a ser que luego cuando hagamos el seguimiento me saquen los colores, ¿no? Entonces, esto yo creo que tendríamos que acabar de vencer un poco esta resistencia y abrir un poco la mirada del seguimiento a una oportunidad, no a una fiscalización. Y luego también otro tema que consideramos que es importante y nos encontramos tanto dentro como fuera de nuestra organización es el tema de la cultura organizativa que había comentado ya previamente, ¿no? Un poco que la gente entienda que un plan de actuación de mandato es una hoja de ruta que nos ayuda a orientar los recursos, todos los económicos, pero también los técnicos y los materiales de una organización a unos objetivos con los que nos hemos comprometido como gobierno y que queremos realmente trabajar para conseguirlos, ¿no? Entonces es una manera clara de poner a disposición de estos objetivos todos nuestros recursos. Y de esto todavía hay un poco de desconfianza, ¿no? Y entonces yo creo que la tendencia general de mantener la inercia de lo que siempre se ha ido haciendo acaba pesando mucho. Y la cultura organizativa en cuanto a ver el plan como un instrumento de mejora continua no acaba de funcionar, ¿no? No se acaba de percibir de esta manera. Y luego el tema la palabra que había comentado yo, que era la de los indicadores, yo creo que es un tema relevante cuando hablamos de seguimiento, ¿no? Porque al hablar del seguimiento nosotros siempre hablamos de sistema de seguimiento, porque no exclusivamente nos basamos en indicadores para realizarlo. Nos basamos en indicadores, pero también hay otros elementos que forman parte a lo mejor de un relato o de actuaciones que se explican y que a lo mejor no se pueden sintetizar exclusivamente en indicadores, pero que complementan en todo caso la información que puede aportar estos indicadores bien diseñados. Y acostumbra a ser un poco drama, tanto el diseño de los indicadores que realmente intenten captar el impacto de las actuaciones que realizamos, no solo el volumen de actividad, el dinero que gastamos, el número de asistentes en formación, etcétera, sino el impacto real de hacer las actividades que estamos haciendo para conseguir los objetivos que pretendemos. Esto es complicado, pero yo diría que casi más complicado es luego conseguir la información a un coste asumible en el momento oportuno. Entonces, el reto de los indicadores yo creo que lo tenemos todos en todo momento encima de la mesa, ¿no? Y bueno, como último apuntar, que complementando un poco todo lo dicho, como un reto que también consideramos importante es tener un buen diseño de todos los elementos que componen un plan de actuación de mandato. Es decir, que un objetivo realmente sea un objetivo, no sea una acción, que una acción sea una acción y no sea un objetivo o una actividad, ¿no? Entonces, acabar de definir de manera correcta la formulación de cada uno de estos elementos nos ayudaría también a poder realizar de manera correcta un seguimiento. Siento haberme extendido tanto. No, fantástico. Como al final estos son los primeros puntos, ¿no? Aquí seguramente necesitáis también extenderos más. Entonces, antes de volver a dar paso, en este caso, a las compañeras de Gasteiz, ¿no? De Vitoria, invitaría también a la audiencia a ir anotando, si queréis, en el chat, ¿no? Esas preguntas, ideas que van surgiendo, etcétera, para que no se nos vayan de la cabeza, ¿no? Porque a veces, si no, se nos pasa, ay, quiere decirlo, pero ahora... Entonces lo vamos apuntando si queréis en el chat y nada, ahora saltamos a revisar así brevemente también un poco qué es lo que os está funcionando y lo que no. Perder un poco el miedo también a compartir aquello que no nos está funcionando porque a veces nos cuenta más que lo que nos está funcionando. Entonces, nada, aquí Amaya y Ana, si queréis empezar. Bueno, pues es que con todo lo que han dicho ya Betty y Patricia, bueno, pues saldrán luego otra vez estos puntos. A nosotras, ¿qué nos funcionó en el proyecto? Pues como os he dicho antes, la primera, la implicación política. Es decir, el decir esto es una necesidad que tenemos. Fue muy importante pues porque
Empezó, diríamos, a implicar a más personas en el proyecto y, bueno, ya en la segunda legislatura nos ha costado menos, ha sido un poco más fluido. ¿Qué nos ha funcionado a nosotras también? Pues lo que decía Patricia, educar y acompañar. Porque dejar a los departamentos, a los servicios solos ante este reto, pues había gente que se enfurruñaba, gente que empezaba y quería hacerlo también, que también le estaba dedicando todo el tiempo el mundo, pero no sabía cómo dirigirlo. Entonces, bueno, acompañar y por lo menos intentar homogeneizar lo que íbamos a hacer. Que lo que íbamos a hacer fuese lo mejor o no, pero que todos fuésemos un poco y todas en la misma línea para ver si nos estábamos entendiendo, que es también lo que decía un poco Betty, a la hora de plasmar ese plan y ese proyecto, decías, pero eso que estás diciendo es una acción, es un objetivo, es algo que vas a hacer tú sola, es una acción suelta, ¿dónde lo enclavas, dónde lo metes aquí entre todos los trabajos que vamos a hacer? Y entonces, bueno, esa fue una parte también importante, ¿no? Y sobre todo al inicio de la legislatura porque queda más claro. De hecho, había departamentos que tenían asignados acciones que decían, yo no sé lo que es esto, no sé, no puedo poner indicadores porque no sé lo que tengo que hacer aquí. O sea, lo han puesto ahí, han puesto una línea muy bonita, pero el contenido, la mamilla que diríamos nosotros, no se ve. Entonces, eso, lo de indagar y buscar también una persona de referencia que tuviese una visión un poco más global y nos pudiese explicar qué es lo que se quería obtener con esas líneas de acción, también es importante y no es sencillo. Porque sí que es verdad, y depende, en nuestro caso dependía mucho de departamentos, ¿no? Que hay gente que tiene esa visión global para todo, no solo para esto. Si vas a definir un servicio, un sistema informático, y hay otros que están como más parcelados, entonces cuesta un poco más ver esa visión común. Buscar aliados y aliadas, o sea, buscar a personas que les veas que están muy animosas con este tema, que ayuden y que sean las primeras diríamos, en diseccionar sus objetivos en algo que se pueda medir. Buscar más objetivos que no solamente la mera publicación en la web. Y de hecho eso también nos ayudó bastante el alcalde porque la ha utilizado, ya os comenté antes, la herramienta en sus reuniones de seguimiento, con lo cual ya llegaba el momento, había un revuelo y toca rendición de cuentas y ya todo el mundo se ponía en esa clave y el haberlo usado en reuniones con la ciudadanía. Y otra cosa que nos ha ayudado bastante ha sido el tema de que las evidencias que ponemos las hemos dejado un poco laxas, sobre todo al principio, en el sentido de que no veían muy bien a veces cuando nos han definido unos indicadores concretos o unos indicadores que también están muy orientados a la gestión y no a la rendición de cuentas, que luego los que no sabemos y no entendemos nada. El utilizar otro tipo de evidencias, pues más desde publicaciones de ruedas de prensa, documentos internos, etcétera, pues ha ayudado bastante a que la gente no tuviese ese miedo a no sé qué publicar porque no sé qué es lo que se puede entender. Creemos que hay que ir hacia otras cosas, diríamos, más sistematizadas, pero bueno, el empezar y el que esto vaya rodando es importante. ¿Qué no nos ha funcionado? Básicamente diría que es ir, dar la chapa, soltar la herramienta y que cada uno funcionase de forma independiente. Porque es muy importante publicar en forma y tiempo, es decir, publicar cosas y no volver a publicar hasta dentro de un año son informaciones que se pierden y al final la gente desconfía de un sistema que son páginas estáticas que no te aportan nada más, ¿no? Y luego el hecho de cómo publicaba cada una la información, pues había gente que iba al detalle y ponía muchísimos datos y gente pues que se quedaba en una hoja con 4 líneas y sin firma. O sea, que yo diría que lo que más nos ha funcionado es haberlo hecho bien o mal, no lo sé, pero sí acompañar en que todas lo hagamos un poco de la misma manera. No se te oye, Aran, no tienes micrófono.
Disculpad, decía que antes de pasar a las compañeras de Diputación, comparto un momento rápido pantalla para que veáis, en este caso, el visor público del plan de actuación de Vitoria-Gasteiz, para ver un poco lo que comentaban Ana y Amaya, aunque sea rápidamente, pues para cada una de las líneas estratégicas que evidentemente se pueden filtrar y buscar, tanto pues por distintos criterios, ¿no? Y también ver un poco cuáles están realizados, etcétera. Esto es un poco lo estándar. También dentro de las líneas, ¿no? Aquello realizado y no realizado. Y dentro de una acción en concreto, pues el detalle del estado de compromiso es eso que comentaba Amaya y Ana al principio, ¿no? De intentar estandarizar un poco cuáles son, ¿no? Los hitos de evolución de esas actuaciones. Y luego también las evidencias, ¿no? Que comentaba, pues esa laxitud un poco, ¿no? De dar margen, ¿no? a que las distintas evidencias pueden ser unas u otras. No sé si he dicho algo mal, Amaya o Ana. Lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Hay una cosa que no hemos comentado, que es lo que parece también que cuesta más, es que cuando una acción se descarta, también se pone que está descartada. En algunos casos tenemos más información y en otros casos no han puesto información de por qué está descartada, pero es muy importante porque a veces al principio de la legislatura, bueno, las cosas van muy deprisa, a veces hay cosas que podían tener sentido y ya no lo tienen, o bueno, pues porque ha habido otras prioridades, no vamos a irnos muy atrás al COVID, ¿no? Ha habido otras prioridades que han hecho que haya que cambiar esos planes. No pasa nada, pues yo creo que por cambiar ni por decir que algo no se va a hacer, pero hay que explicarlo, hay que explicar por qué no se va a hacer, cuál es la motivación y qué has hecho en vez de eso, porque eso ha supuesto que te has tenido que dedicar tus recursos, no solamente económicos, materiales, todas las personas que trabajamos en las instituciones, a hacer otras cosas que por lo que sea se han determinado que son más importantes o de mayor repercusión para la ciudadanía, ¿no? Claro. Pues nada, fantástico. Entonces, Beatriz y Patricia, si queréis compartir lo que os ha funcionado y lo que no, el resto también van anotando, sí, a mí también, eso otro. Bueno, pues mira, nosotras con la experiencia tanto interna como externa, como hemos comentado, pues ¿qué nos ha funcionado? Como ha dicho también Amaya, el impulso político. Esto es básico. Yo diría que es condición necesaria. Igual no es suficiente, pero es condición totalmente necesaria. Si hay realmente un compromiso político y existe la dirección clara y explícita a nivel político de que se quiere llevar a cabo, las cosas al final acaban haciéndose. Y entonces hemos encontrado esta facilidad cuando se da tanto a nivel interno con la Diputación como a nivel de los ayuntamientos. Si realmente es algo que nace de la alcaldía o del equipo de gobierno que esté en ese momento llevando a cabo toda la política del ayuntamiento, la cosa se hace y fluye. Si hay boicot interno en el equipo de gobierno, nos atascamos. Y lo hemos vivido, con ayuntamientos que han solicitado el recurso de la Diputación de Barcelona para hacer un plan de actuación de mandato, incluso viniendo claramente de forma explícita y muy motivado de parte del alcalde. Si el resto de regidores están en coalición y hay una parte que no quieren llevarlo a cabo, es que no se hace. Al final no se realiza, boicotean y no se acaba ni siquiera diseñando el plan de actuación de mandato, cuanto más no haciendo el seguimiento. Esto es una realidad y creemos que es una cosa muy importante. Otra cosa que también nos funciona, yo me imagino que también en Vizcaya, es el hecho de tener una unidad o una persona que se encargue de esto, que sean los responsables, los facilitadores, la bisagra, los que centralizan de alguna manera toda la información, los que pueden acompañar en los procesos, pueden orientar a nivel metodológico, apoyar, etcétera. Esto funciona. Es unos recursos que tú tienes destinados a realizar el plan de actuación de mandato, a realizar el seguimiento, a actualizar la web o el portal de transparencia, lo que sea, pero vemos que eso garantiza en cierta medida que efectivamente pues, se lleve a cabo. Luego también, lo que he comentado antes, también funciona el hecho de tener bien diseñados todos los elementos que configuran el plan de actuación de mandato. Si esto está bien diseñado, el seguimiento se puede llevar a cabo de una manera más fluida y más sencilla, porque todo el mundo tiene bien situados los distintos elementos, sabe qué objetivo pretende conseguir, con qué actuaciones, en qué plazos, quiénes son los responsables y qué información tienen que suministrar cada 6 meses o cada año para poder realizar este seguimiento. Entonces, todo esto
es importante. Y luego también pensamos que a favor están todos los requerimientos legales, ¿no? Es decir, a partir del momento en que hay una ley de transparencia que te está obligando a publicar todo lo que hace referencia a evaluaciones, a seguimientos y a planes, pues es el viento a favor, ¿no?, que impulsa nuestra nave. Esto yo creo que nos favorece para también tener una motivación, si me apuras, legal para hacerlo, ¿no? Igual que la normativa europea, si son actuaciones que reciben fondos, al final tienes que rendir cuentas de estos fondos y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues aprovechamos y hacemos un seguimiento que también nos sirve a nosotros, no solamente a la Unión Europea, ¿no? Y otra cosa que nos ha funcionado mucho en este mandato ha sido vincular, que lo hemos hecho en todos los casos, hemos vinculado lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a los planes de actuación de mandato, porque al final entendemos que si somos un Estado que también ha suscrito la Agenda 2030 y aparecen muchísimos municipios también que han suscrito la Agenda 2030 y la han introducido en sus agendas políticas, tiene que tener de alguna manera repercusión y visualización en los planes de actuación de mandato, que como hemos dicho no son más que el plan estratégico o la hoja de ruta a seguir durante una legislatura por un equipo de gobierno con unos recursos públicos, ¿no? Entonces, vincularlo nos ha servido porque es visual, porque también a lo mejor es una moda, porque a todo el mundo le gusta de alguna manera transmitir esta sensibilidad hacia esta agenda y ver qué hace el ayuntamiento para contribuir a los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un elemento que nos ha funcionado. Pero bueno, ahora Patricia os explica el lado oscuro también, ¿no? Cositas a mejorar que vemos también con la experiencia que existe en el seguimiento de los planes de actuación de mandato. Pues a mejorar, parece mentira, porque lo habéis dicho las dos como súper bien, es el impulso directivo político muchas veces. O sea, nosotros en este mandato hemos hecho casi 40 asistencias en lo que son los municipios de la provincia de Barcelona y te encuentras gente de todo tipo. Pues muchos ayuntamientos en que realmente hay una voluntad desde alcaldía de impulsarlo y de hacer el plan de actuación de mandato, pero otros que básicamente pues te llaman un poco para cubrir el expediente, ¿no? Y que cuando les explicas las implicaciones que tiene todo el tema este de hacer el planteamiento, como nosotros lo hacemos, de configuración del plan de actuación de mandato, en que es participativo, en que participa toda la organización, no solo lo que son regidurías, los regidores y regidoras, sino que nosotros lo trasladamos al nivel técnico de lo que son los ayuntamientos. Ostras, pues se asustan, ¿no? Y les da un poco de miedo. Faltaría también mejorar esto, introducir lo que sería la rendición de cuentas, el seguimiento, la transparencia dentro de la cultura organizativa, ¿eh? Somos administraciones públicas, tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos a nuestra ciudadanía. El tema de la autocrítica constructiva, ¿no? O sea, bueno, lo que me comentaba antes Amaya, pues teníamos esta serie de actuaciones que teníamos que hacer para este mandato y a lo mejor pues algunos días no se han podido hacer. Pues no pasa nada, ¿no? Expliquemos el por qué no se han podido hacer. Pues a lo mejor dependíamos de una subvención pues de diputación o de no sé dónde, no ha llegado y no hemos podido hacerla. No pasa nada, o sea, el tema es dar cuenta de aquello que habíamos dicho que haríamos, explicar cómo está, ¿no? Y también un tema a mejorar, y eso también lo vemos mucho cuando vamos a los ayuntamientos, es que realmente se integre dentro de lo que son las tareas habituales del conjunto de técnicos de todo lo que son los ayuntamientos, el tema del seguimiento, para que no lo vean como una carga añadida, decir, ostras, ¿no? Ahora vendrá empezado de turno a pedirme cómo está esto y tal. No, porque ha de ser parte de tu día a día. Si tú llevas este proyecto, has de saber en qué fase está, has de saber cómo evoluciona. O sea, tienes esta información, has de hacerlo, pero es un tema que cuesta, aún realmente cuando vamos a hacer este tipo de asistencias a los municipios y les comentas a los técnicos y técnicas, ¿no?, que tendrán que facilitar esta información, son un poquito reticentes, porque somos conscientes que van a tope, pero bueno, era un cambio como de chip, de decir, es que realmente esto te servirá para ti, para tu trabajo, ¿vale? Un poco estas serían las cuestiones a mejorar. Fantástico. Pues ya cerramos el bloque con la última pregunta, ¿no? En este caso de Amaya y Ana. Hay que empezar sobre las ideas que podamos tener, ¿no?, de cómo podemos mejorar la rendición de cuentas de planes de actuación. Y terminada este bloque, ya abriremos en este caso, ¿no?, las aportaciones del resto de participantes para ir compartiendo un poco aportaciones, ideas, preguntas que vayamos respondiendo entre todas. Entonces, Ana y Amaya, podéis
cerrar este último bloque. Bueno, es un poco ahondar, yo creo, ¿no? En lo que hemos ido veniendo hablando, tanto cuando hemos hablado de los retos y de los problemas, cuando hemos estado hablando de lo que nos funciona y los que no, vamos pivotando un poco por los aspectos, sistematizar lo más posible para que podamos tener bien definidos los compromisos y aquello sobre lo que vamos a rendir cuentas. El sistema de evaluación, es que el ABC de la evaluación aquí es primordial, ¿no? Tener los indicadores y sobre todo tener claro el que hemos hablado, cuál va a ser el inicio, cuál queremos que sea el fin y lo que vamos haciendo por el camino. Y eso, que no nos duelan prendas en decir, pues esto no nos ha funcionado o nos ha funcionado o esto pensábamos que íbamos a poderlo hacer así y no ha podido ser. Y luego, bueno, pues tenemos una maquinaria administrativa que lo mismo nos sirve a veces de excusa, que nos sirve de, bueno, pues un poco prerrogativa, ¿no? De que ahí está la administración y sus cosas, pues bueno, todo esto, ser sinceras y poderlo ir diciéndolo por el camino. Que toda la rendición de cuentas tiene que ir integrada con los presupuestos, con los planes anuales de contratación, con los planes anuales normativos, o sea, tenemos que ir integrando todo. Lo mismo que decíais de que os ha servido la experiencia de la Agenda 2030 y que hemos ido haciendo esfuerzos de que los presupuestos vayan alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, que los proyectos tengan asignadas pues sus partidas y podamos cuantificar el coste con todo lo que se le pueda imputar al respecto. Y luego, bueno, pues algo que es nuestra ilusión es que la transparencia, como portal de transparencia, casi como que debiera dejar de existir, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya estamos informando en la web de las obras que están en la ciudad, de los proyectos que estamos haciendo en el plan de convivencia y diversidad, si estamos con publicaciones de todas las acciones que estamos llevando a cabo, ahí es donde tendría que hacerse el seguimiento, ¿no? Entonces, no sería necesario a priori un portal de transparencia, pero bueno, esa es como nuestra ilusión y nuestro reto final, ¿no? En los aspectos a mejorar, que toda la web y todo lo que publicamos sea transparente. Yo quería ahondar en una cosita más que la han comentado tanto Patricia como Betty también, que cuando hablamos de sistematización de los procesos, todo el mundo gestiona proyectos, pequeñas acciones o más grandes en las administraciones, ¿no? Y esto es si tú dentro de los sitios que vas marcando dentro de un proyecto hay unos sitios que es el momento de publicar, de traspasar información o de generarla de alguna manera, lo incluyes dentro de tu trabajo diario, no lo consideras como un esfuerzo añadido, es que ahora viene y me está preguntando a alguien para poder publicar, no, es una parte más. O sea, tu servicio que has desarrollado no termina cuando has publicado el folleto y lo has comunicado. O sea, durante el medio han pasado cosas de las que tú puedes ir informando, pero de forma sistemática, igual que haces el resto de las tareas. Y bueno, quizás seguramente no sé en vuestras organizaciones, pero yo creo que hubiese bastante más formación en lo que son gestión de proyectos en las organizaciones, nos ayudaría bastante. Fantástico, muy sugerentes, ¿no? Algunas de las ideas también. Patricia y Betty, por vuestra parte. Bueno, nosotros pensamos también como aspectos que podrían mejorar, ¿no? Tanto en la definición, seguimiento y evaluación de los planes de actuación de mandatos, sería contar con una buena guía a nivel metodológico para que los ayuntamientos o los entes locales en general pudieran realizar buenos diseños de planes de actuación de mandato que facilitarían, como he expresado ya, realmente también el seguimiento, ¿no? Tendríamos planes que estarían formulados de una manera más correcta a nivel metodológico y eso nos ayudaría a todos a situarnos y a rendir cuentas. Y también básico, también ha salido, yo creo que en todas las tres preguntas, es el tema del sistema de información. Deberíamos contar con un buen sistema de información que estuviera sistematizado, como decía ahora Maya, que no fuera un extra alimentarlo, que estuviera integrado en las tareas y que permitiera de una manera sencilla la extracción de la información oportuna en el momento que la necesitamos a nivel
fácil y asumible, sin un coste añadido espectacular, como a veces ocurre, que parece que para que te den el valor del indicador que ya saben que te van a tener que dar, necesitas 3 meses para que lo calculen, ¿no? Entonces, para evitar eso, necesitas tener un buen sistema de información, que todo el mundo sabe ya qué información se va a solicitar y que luego no es posible que no te la den, porque en principio está vinculada totalmente esta información a la ejecución del proyecto. Y Patricia, para acabar. Sí, pues una unidad, lo de siempre, en esta sesión, la existencia de una unidad responsable que ejerza funciones de secretaría técnica, de ese soporte metodológico que ahora comentaba Betty, legitimada a nivel organizativo y que dependiera, pues no sé, pues de alcaldía o de alguien potente dentro de la organización. Antes había alguna pregunta en el chat de el apoyo de los secretarios, de los habilitados, ¿no? Luego entraremos, pues una unidad realmente que dependa de alguien importante dentro de lo que sería la organización. Y després una plataforma visual y dinámica para el seguimiento que permita también la introducción de la información de forma segura, fácil y ágil. Estos serían los 2 últimos ítems que habíamos identificado como aspectos a mejorar. Perfecto, pues igual que he compartido antes un momento rápido, en este caso el visor, ¿no?, de Vitoria-Gasteiz, comparto así rápidamente también el de Diputación de Barcelona, para que tengáis también una referencia. En este caso es su propio PAM de la Diputación, que luego también lo ofrecen a otros ayuntamientos, como comentaba, ¿no? En este caso Viladecans, que tiene una estructura similar. Entonces, aquí básicamente, ¿no?, esta importancia que comentaba Betty, ¿no?, de también visualizarlo a través de los ODS, que también es algo que es más o menos común también a la mayoría, y la posibilidad de explorar tanto por ejes estratégicos, por objetivos, por categorías, por áreas responsables, aquí los datos de detalle, el presupuesto, etcétera, y poder ir desplegando el árbol, ¿no?, tanto de los ejes como las líneas de actuación, las actuaciones en concreto y dentro de cada actuación, ¿no?, pues el detalle de toda la ficha del proceso, con las distintas hitos a alcanzar, ¿no?, los objetivos específicos, los datos de presupuesto, etcétera, etcétera, y luego también los indicadores que se van alimentando a lo largo del tiempo. Así un poco a alto nivel, ¿no?, sin entrar en mayores detalles, pero ese sería un poco el esquema y también la posibilidad en realidad de poder hacer la visualización de varios planes, ¿no?, no únicamente el plan del PAM, sino poder integrar los distintos conjuntos de planes y no solamente el PAM. Sí, Aran, perdona que te interrumpa. A nivel de Diputación de Barcelona hemos aprovechado la plataforma esta no solo para hacer el seguimiento del PAM, sino también del Programa General de Inversiones, ¿de acuerdo?, que es un programa de 260 millones de euros de inversión que ofrecemos a los municipios durante este mandato. Y también deciros que cuando ofrecemos esta asistencia a lo que son los entes locales y les ofrecemos la plataforma, también les decimos que pueden hacer seguimiento precisamente de otros planes estratégicos a través de ella. El caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Manlleu, que en su site pues tiene el plan de actuación de mandato, tiene el plan de la Agenda 2030 y otro plan más en la misma plataforma. O sea, puedes ir navegando a través de los diferentes planes. Perfecto. Luego, si queréis, recopilamos también un poco todos los enlaces, ¿no?, para facilitar que luego la gente pueda explorarlo en detalle. Así. Vale, pues ahora sí ya abrimos un poco el turno, ¿no?, abierto de palabras, etcétera. Todos los que quizás os estabais ahí guardando intervenciones o preguntas o cosas que queríais aportar. Entonces, para no tener que ir al turno así, podéis abrir directamente el micro, quien tenga cosas a aportar, levantáis antes la mano porque así nos damos cuenta, ¿no?, de quién va a intervenir antes y no chocamos junto en el mismo momento y vamos abriendo pues eso, las aportaciones sobre los retos, lo que nos funciona o lo que no, las ideas de mejora que tengamos. Amagoya, tú misma, empieza. Hola. Bueno, es que ricasco por haber compartido todas vuestras experiencias. Quería comentar, yo simplemente quería contaros una experiencia, la de Vitoria, ya sabéis. Estamos participando, tenemos un equipo que se llama OGP Euskadi y en OGP Euskadi participamos las 3 diputaciones vascas, las 3 capitales y el gobierno vasco. Y entonces, bueno, os he mandado, me parece, el enlace por ahí en el chat. Tenéis OGP Euskadi Kontu Ematea,
Contu Ematea es, ¿cómo se dice? Dar cuentas, rendición de cuentas en euskera. Entonces, bueno, pues ahí también está, os he mandado un poco, si queréis ver, todavía no está súper difundido, pero fue uno de los proyectos que surgió en OGP Euskadi fue el hacer un sistema de rendición de cuentas compartido. Entonces, podéis entrar ahí y podéis ver cómo están los planes, algunos planes publicados. Desde el punto de vista, bueno, pues se intentó que fuera de algo muy sencillo, que también se pudiera buscar el plan por temática, por área, y, o sea, queríamos 3 perspectivas, que un ciudadano pudiera entrar y decir, oye, quiero ver todo lo que tenéis del ODS 1 o del ODS 8, y también, o quiero ver todo lo que está del eje 1 o del eje 2, o quiero ver todo lo referido a la gente mayor. Entonces, lo que hicimos fue desde 3 perspectivas que pudiéramos acceder. Entonces, eso me parece interesante tenerlo presente. Luego, estoy con vosotros con que hace falta mucha cultura política y cultura de los técnicos. Nosotros hemos hecho diferentes movimientos, nosotros también llevamos muchos años haciendo planes y hemos pasado por diferentes procesos de tener una herramienta pues muy detallada con los ejes objetivos, líneas, las acciones, los indicadores. Queríamos que los propios técnicos y técnicas la alimentaran, etcétera, etcétera. Ahora tenemos una cosa muy, muy distinta metodológicamente, bueno, con sus pros y sus contras. Porque hay una pregunta que yo me he puesto aquí, que es el tema de la accesibilidad, ¿no? El tema de los prescriptores. ¿Cuánta gente entra a consultar el seguimiento de los planes de gobierno? ¿Entran? ¿Los entienden? ¿No los entienden? Hay mucho que igual no es el formato adecuado, el poner el PDF, igual tiene que ser otra cosa diferente, no lo sé, quiere decir que también a veces cuando metes mucha información resulta que es demasiado abigarrado, que nadie puede entenderlo, que no es útil. Si lo pones muy corto también suscita muchas preguntas. Bueno, pues también es un tema que yo creo que hay que testear mucho con la ciudadanía para saber pues si estamos contando lo que realmente les interesa y cómo les interesa. Simplemente quería contaros. Y luego la Diputación Foral de Bizkaia también os he comentado que tiene un sistema pues que ha diseñado lo que podría ser el plan, un estándar de plan con las evidencias, con PDFs, etcétera, para que todos los ayuntamientos que se quieran adherir cumplen eso y tienen sus planes publicados. Y lo que han hecho es la Diputación Foral de Bizkaia, ese sistema de planes lo vuelca automáticamente a OGP Euskadi. Por lo que fuera, en este momento todavía los ayuntamientos no están publicándolo, porque nosotros podemos cargarlo privadamente y luego demostrarlo, enseñarlo o no enseñarlo, ¿no? El gobierno vasco está pensando en cómo, bueno, el gobierno vasco, todo el equipo de OGP, en cómo impulsar esta dinámica de publicidad, de que se apunte la gente, de si recibir newsletters, de cómo podemos impulsar el tema de la cultura de rendición de cuentas más. Bueno, y sobre las inversiones quería hacer otro comentario. Hay un grupo también en OGP de Euskadi en el que está también el Ayuntamiento de Vitoria, en el que estamos sociedad civil, estamos la Diputación, lo lleva la Diputación Foral de Guipúzcoa, también está el Ayuntamiento de Bilbao, y lo que se pretende también es ligar todos los proyectos, ver los proyectos y la parte de la ejecución económica. Y entonces también estamos pensando en cómo podríamos hacer algo en Euskadi que entráramos como lo de Contu Ematea y que se viera, pues imagínate, el tren de alta velocidad. Está compartido por diferentes administraciones. ¿Cómo podemos contar a la ciudadanía cómo va, lo que se ha ejecutado, etcétera? Bueno, que son proyectos que estamos también... En este caso transversales, ¿no? Entiendo. Esos transversales interinstitucionales, multiniveles. Eso que estamos ahora tan en boga con los ODS y con todo, de hablar de multinivel, eso estamos. Un reto añadido. Aquí lo que os sugeriría es intentar hacer las aportaciones un poco breves
Porque luego podemos hacer otros, etcétera, para facilitar también que el resto podamos hacer aportaciones, pero en todo caso, Magoya, súper interesante muchas de las cosas que has dicho. Luego será interesante también que puedas ir añadiendo enlaces, si quieres, en el chat mismo de cada una de estas cosas para que la gente también Los he luego añadido pueda... ya, no lo estoy viendo ahora, pero los he añadido, lo Pues- de Open Euskadi y todas las cosas. Fantástico, luego los vamos recopilando. Pues más aportaciones, si queréis así un poco a nivel de resumen, de los distintos retos que hemos hablado, ¿no? Estaría también la parte de la ciudadanía, ¿no? Es decir, estos ejercicios de rendición de cuentas están ayudando a generar confianza en la ciudadanía, nos acercamos a la ciudadanía, ¿no? Se entiende esto que decía Magoya, ¿no? Ganamos legitimidad, aprovechamos incluso para hacer esa pedagogía. Luego otro eje importante de retos sería también la eficacia o valor, ¿no? Es incluso útil internamente para orientar y ejecutar lo que tenemos previsto, ¿no? Un poco lo que planteaba Beatriz al final, ¿no? También tenemos esta herramienta de rendición de cuentas pegada a la gestión y la gente no lo ve como, uy, corre, que hay que actualizar los indicadores a última hora, sino me es útil en el día a día, por lo tanto lo utilizo como herramienta de gestión. Creo que hay también aquí ayuntamientos que están preocupados por el tema, ¿no? Al Prat, me consta, etcétera, no sé si también otros. Y luego también el valor, ¿no? Es ver, al final, la rendición de cuentas no dejaría de ser también un ejercicio de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, etcétera, pero sobre todo los resultados, ¿no? Es decir, nos ayuda a mejorar las políticas, a evaluar el impacto real. Incluso aquí lanzo una idea provocativa. ¿No sería más interesante o útil hablar de lo que no hemos conseguido y de los errores y ver cómo entre todos lo mejoramos en lugar de solamente cumplir lo que no hemos cumplido? Y ya está. Era así un poco de reflexión rápida, ¿no? De un poco quizás los ejes principales de los retos para que podáis ir haciendo aportaciones o preguntas. Y también en la línea, ¿no? De este esfuerzo que todo esto requiere, ¿lo estamos amortizando suficientemente o no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Si queréis podemos centrarnos también un poco en las ideas de mejora, ¿no? Que quizás es algo lo que interesa también compartir entre todos. Y yo me callo. Abrid los micros. Bueno, yo al hilo de lo que ha dicho Magoya, creo que bueno, también Ana lo ha expresado al principio, hay que trabajar en esa información, cómo damos esa información, no solo cómo la estructuramos, que sea usable, que sea accesible y trabajar los indicadores desde el punto de vista de la ciudadanía, porque a veces les damos unos tochos, incluso en aquellos que conseguimos tener buenos indicadores y tener información, se plantan delante y dicen, ¿y ahora qué? ¿No? Nosotros, por lo menos, también en los procesos participativos en los que les aportas un montón de información para que luego puedan tomar decisiones, a veces lo que les has lanzado es un ladrillo en la cabeza. Sin más, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Además, me has provocado una ansiedad que parece que tengo que entenderlo, me siento fatal. Entonces, con los indicadores de cómo progresamos con los proyectos es lo mismo. O sea, a veces hay gente que nos dice, si ya he pasado y ya he visto que está hecho. Entonces, hay cosas que son muy sencillas, son imágenes, son un vídeo, son una foto. O sea, no tienes que hacer gran cosa en cuanto a la evidencia de que eso está hecho. Otra cosa es lo que te has gastado, lo que has supuesto, tienes que saber explicar y decir, mira, ya tienes el parque que tú querías. Ahora, ese parque nos ha costado, Dios le ayuda, un montón de dinero, un montón de gente trabajando en ello y ha supuesto que no se puedan hacer igual 4 parques un poco más sencillitos para todos y para el bien común. Pero eso hay que saber explicarlo también, porque tú explicas algo en números y dices, pues ya está hecho, ya está bien, pero eso ¿qué supone, ¿no? Con respecto a la organización? Y luego que si trabajamos en clave de valores y de ética, la transparencia y la responsabilidad tiene que ser un valor que tiene que estar dentro de nuestros valores organizacionales, con lo cual eso supone que asumes y que interiorizas que eso es algo que tienes que hacer sí o sí. O sea, es una parte de tu trabajo, ¿no? Es una parte de algo que todo termina cuando has hecho una evaluación, porque la evaluación es para la mejora continua. Y para mejorar tienes que saber lo que no has hecho bien y tienes que ser capaz de ser sincera contigo misma y con los demás y decir, esto no ha salido bien y no hemos de volver a repetirlo. Entonces, la evaluación consiste en eso y una rendición de cuentas consiste en un trabajo de sinceridad sobre todo para aprender y mejorar, que es lo que pretendemos al final, ¿no? Y ya dicho eso, está bien. No, digo, es súper interesante todas las cosas que van saliendo. Había levantado la mano Monse y luego Joan.
y animo al resto también a ir levantando manos y contribuir. Montse, dispara. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Vemos que no vamos muy desalineados. Una de las cosas que ha comentado, no sé si Marta o Amaya, es porque tenemos un portal de transparencia, si tenemos un portal de ayuntamiento. Mi objetivo también pensaba, ¿y por qué no es el mismo, no? O sea, deberemos de llegar hasta ahí. Pero efectivamente uno de los problemas más grandes que yo encuentro es tenemos una ley de transparencia que nos dice que tenemos que rendir cuentas. Y ahí nos pillamos, nos cogemos allí para decir que se tiene que rendir cuentas. Y todo el mundo, pues venga, a regañadientes, pero vamos a rendir cuentas. Entonces, yo la palabra que os he dicho al empezar era valor añadido. Si yo soy capaz de a los equipos directivos de mi ayuntamiento presentarles una herramienta donde ellos pueden rellenar esa rendición de cuentas, pero les pueda servir para su gestión del día a día, oye, eso sería para mí el win-win, porque ellos ya no estarán cada 6 meses diciendo me tengo que parar 15 días para poder rellenar todos los documentos que me envía Montse, pero por favor que me tengo que paralizar el servicio porque no tengo tiempo de rellenarlo. Eso por un lado. 2, si tú tienes que esa información que estás rellenando te está dando unos inputs que te ayuda a ver, uy, esto se me está desmarchando, esto no. Y tercera, cosas que ya hago. Vosotros decíais, cuando hacemos un proyecto ya rendimos cuentas de alguna manera cuando hacemos una nota de prensa, por ejemplo. Esa es una rendición de cuentas absoluta ante la ciudadanía y además mucho mejor explicada que no cuando lo explicas en según qué informe, ¿vale? Porque es con lenguaje claro, con todos los inputs de qué me ha gastado, qué impacto ha tenido. Allí lo explicamos todo muy bien, porque es una nota de prensa y lo tenemos muy claro. Pero luego cuando vamos a hacer la rendición de cuentas, nos hacemos como una cosa como más complicada de explicar. No sé si os pasa a vosotros, pero a nosotros nos pasa. Entonces, poder hacer que esta herramienta de rendición de cuentas pueda incorporar pues esas cosas que hacemos, esas fotos, esas notas de prensa que nos sirvan ya como el discurso de decir, efectivamente, esto lo hemos hecho y mira, tengo evidencia documental, ¿no? De alguna manera, y ya no me cuesta el doble de hacer esta rendición, porque ya he hecho la nota, porque ya en su momento he hecho. Y si el día a día me va reportando esa mayor información, yo creo que nos va a ser mucho más fácil. De todas maneras, nosotros tenemos gobierno también en el Ayuntamiento de Tarrasa, utilizamos esta herramienta, pero ya que tengo las compañeras de Diputación, hola, os vamos a venir a pedir ayuda seguro, ¿eh? Ya aprovecho, amenazo con venir a pediros ayuda. Y Pues, era Joan, un poquito trasladar esto, ¿no? Algo que nos pueda dar ese valor añadido para que se nos sumen todos nuestros equipos, ¿no? Sí, yo creo que seguramente esto es clave y no sé si Joan va en la línea, pero también tenía la mano levantada. Sí, muy de acuerdo con todo lo que se está apuntando. Me estaba mirando el proyecto un poquito de OGP del País Vasco. Felicidades, está muy chulo. De hecho, yo formé parte de la comisión, que sabes que en octubre también entramos, octubre de 2020 entramos en Cataluña, y muy chulo. Nosotros hemos desarrollado un proyecto muy similar en el Prat, que ahora se está, bueno, algunos municipios más lo están implantando, como Sant Boi, Reus, etcétera. Bueno, en fin, ahora os pondré por aquí también el enlace. Es muy similar al proyecto que habéis planteado desde OGP, País Vasco. Básicamente viene a ser un sistema de aglutinador de planes estratégicos que nos permite hacer una visión transversal, ya sea por ODS o por líneas estratégicas o etiquetas específicas estratégicas del propio municipio, como pueden ser la integración social, etcétera. Pero nosotros, aparte de este front que vais a ver, hemos hecho mucho hincapié en el back office, o sea, en la herramienta de gestión, ¿no? Hay una herramienta delante y el iceberg que está por debajo, ¿vale? Un poquito. Estamos delante, nosotros nos hemos orientado, queremos que es un proyecto de transformación digital, por tanto hemos
intentado atacar los 4 frentes, que es la parte de cambio organizativo que requiere desde la Constitución o, digamos, que el Departamento de Gobierno Abierto pues, visualice todos los planes estratégicos, su necesidad, cómo se elaboran, el acompañamiento, la formación, etcétera, etcétera. El tema cultural, lógicamente, requiere un cambio cultural y también tema de proceso. Hemos implantado un proceso para gestionar todo esto y finalmente una herramienta tecnológica, ¿no? Porque sin esto tampoco vamos a ir con Excel. Lo que hemos hecho es, básicamente, os podéis imaginar dentro de la intranet, tenemos que yo puedo ver todas las acciones que tengo que realizar de cualquier plan estratégico, ¿vale? Acciones que están dentro de proyectos, por tanto, trabajamos orientados a proyectos. Indicadores todavía no hemos incorporado, porque primero queremos que como mínimo los proyectos y las acciones principales de esos proyectos se desarrollen, ¿vale? Esto el centro gestor lo ve positivamente porque no le da un trabajo extra, porque lo tiene integrado en la intranet, le es muy fácil, por decir así, hacer el seguimiento, es decir, completado. Es como si fueran estas herramientas que utilizamos ahora, ¿no? Para gestionar proyectos, que tenemos tareas, no hemos dicho completado, ¿no? Sí que hay claramente identificado quién es el responsable, qué fechas hay comprometidas. Esto lo trabajamos antes de que se apruebe el plan, muy importante, no después, porque si no, esto me toca a mí, esto le toca a él, etcétera, etcétera, ¿no? Justificamos, muy importante, cualquier retraso se justifica, no pasa nada por retrasarse, pero expliquemos qué ha pasado, ¿eh? Y la explicación puede ser simplemente no me ha dado tiempo, pero digamos lo que ha pasado, ¿no? Y después también lo que es muy potente es que, si alguien quiere se lo puedo enseñar, es todo el tema del seguimiento de la desviación de cada plan. Vemos en gráfica dónde debería estar el plan, dónde está, qué desviación hay y en qué acciones está desviado. Y sobre todo ponemos muy en rojo las desviaciones en cosas que no están justificadas. Esto ahora queremos implantar en la reunión de seguimiento de dirección, pues que el primer orden ordinario del día sea, si alguien tiene una acción no justificada, sale caneado de la dirección, ¿vale? Un poquito, el resumen es ese. Os he puesto aquí el enlace y si queréis más información, pues ya sabéis. Bueno, también os dejaré mi correo, ¿de acuerdo? Gracias. Fantástico. Pues el resto de compañeros, compañeras que queráis aportar sobre ideas de mejora o problemas, cosas que no os están funcionando, cosas que sí. Un poco cuáles son los dolores y Nosotros teníamos una herramienta también tecnológica como la que ha contado Joan, interna, muy potente, que teníamos ahí, pues los proyectos, las fechas, los responsables, los indicadores, se escribía las observaciones, se lanzaba desde un punto, en tal fecha todo el mundo el seguimiento y cada responsable recibía su parte, sus 3 acciones o sus 2 acciones, etcétera. Pero después de muchos años, ¿cuántos años ha estado? ¿10 años o 12? Pues hemos hecho una especie de... Bueno, se ha desechado esa herramienta un poco. Y eso que salía un cronograma dibujado en una hoja con acciones, si querías más extenso o menos extenso, con los campos, bueno, pues porque no era tan amigable igual, porque también depende de que el grupo político sea más analógico o menos analógico, ¿no? Más digital o menos digital. Eso también es importante. Entonces, las herramientas también tienen que hacerse cada vez más sencillas y esa tenía su... parece que no tiene complejidad, pero el poner las fechas, lo que ha hecho Amaya antes, ¿no? Poner fecha de inicio y fecha de fin, parecía que estabas pidiendo ahí la bomba. Decías, no, solamente estímame la fecha. ¿Y cómo vas a bajar esa acción un poquito más concreta? Que es un compromiso muy elevado. ¿Cómo lo bajas? Entonces, todo eso también es cultura y la cultura esa pues es muy complicada. Entonces, las herramientas tecnológicas que sean muy sencillas, es muy importante que sean muy accesibles, pienso yo. Ahora que la gente se sume, no se desenganche y lo cumplimente con cierta comodidad. Porque aunque sea poquito... Es que esto me estás diciendo, tienes mucha razón. A veces cuesta mucho que la gente entre, ¿no? Nosotros, esto es una patita que vamos implantando juntamente con toda la evaluación que estamos implantando interna, herramientas de ticketing, etcétera, para implantar un modelo de evaluación del funcionario público, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es que esta parte, que es justamente los planes estratégicos, no solo el PAME, que derivan del mandato, de la parte más política, del epicentro del sistema, tiene que gestionarse una parte más profesional. No digo que no seamos profesionales, pero tenemos que reprofesionalizarnos, vamos a decirlo así, ¿vale?
esta parte será una parte importante de la evaluación de cada empleado, de cada departamento y, por tanto, de cada empleado. Es una de las patas, pero este es otro proyecto. Sí, este seguramente es un punto clave, ¿no? También el medir bien las cargas que suponen cada una de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Y que realmente no solamente el beneficio lo vea en los de arriba, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El directivo que tiene que hacer el seguimiento, etcétera, sino que el propio persona que tiene que alimentar esos indicadores o esa información, ¿no? Le sea realmente útil. No sé cuál es la experiencia de otros compañeros o aportes que queráis hacer el resto, ¿no? Dudas o preguntas que tengáis a compartir con el resto. Yo tenía aquí apuntadas algunas, voy a revisar. Una cosa creo que es interesante, no sé si lo has comentado, Joan, pero creo que el otro día hablando en este caso con el Xavier, ¿no? El tema de alguna manera programar cuando hay que informar las cosas, ¿no? Eso ayuda también de alguna manera a hacer ese ejercicio, ¿no? Cuando toca y ayudar a que no nos despistemos. Y recuerdo también, en este caso, en un taller anterior, en este caso con Leyoa, ¿no? Con su secretaria, que decía que una cosa muy importante era tener todo el calendario ya fijado anualmente de todo lo que se va a hacer, ¿no? Para facilitar luego que la gente ya sepa de antemano, ¿no? Todo lo que se va a hacer para facilitar, en ese caso, la programación. No sé hasta qué punto os habéis planteado también pegar más estas herramientas de rendición con las herramientas de gestión, ¿no? Como Joan apuntaba en este caso el tema de la gestión de tareas, ¿hasta qué punto os habéis planteado que esto puede ser interesante o es un melón que todavía no estamos preparados para abrir? Bajo mi punto de vista, Aram, claro, es que vamos paso a paso. Primero, seguramente, muchos municipios tenemos que empezar por tener los planes estratégicos bien ligados. Nosotros, como decía, hemos puesto mucho el foco en que sea muy fácil, digamos, hacer el seguimiento de las acciones, pero creo que tenemos que desembocar en que, aparte del PAM y del resto de planes estratégicos, pues también estén los planes más operacionales del servicio, ¿no? Y aquí sí que ya seguramente pues se hace todo el ecosistema o quizá el plan estratégico de ciudad, porque ahí está todo, ¿no? Pero eso pasa sí o sí por hacer un enlace con herramientas internas que nos faciliten el día a día. De hecho, muchos servicios llevan Excel intentando gestionar más o menos esto. Otros ni siquiera llevan eso, ¿eh? Pero bueno, cuando queremos hacer una memoria, ya no del plan de mandato, incluso de lo que se ha hecho, es un desastre, es un horror para recopilar la información, y para nosotros mismos. Entonces, yo insisto, tenemos que reprofesionalizarnos, porque es que si no, luego me hace mucha gracia cuando decimos todo el tema de, bueno, el talento en el mundo público, tal, ¿cómo lo pagamos? ¿Cómo diferenciamos el talento del no talento? Porque también tenemos no talento, ¿vale? Entonces, todo esto, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos la carrera horizontal? Todo eso va ligado. Es decir, todo esto que estamos hablando, la base es la base para montar encima otras piezas que nos permitan eso, captar talento desde fuera y retenerlo, me gusta fidelizarlo, ¿de acuerdo? Pero es básico, es decir, pero sí o sí, no podemos tener solo herramientas de front office ciudadano y que la gente vaya actualizando una vez al año o cuando han pasado 4 años. Es más, ¿tenemos que tener planes estratégicos a 4 años? No. Los planes estratégicos responden a otra cosa, a una visión a mucho más largo plazo. Yo creo que esa cultura hay que irla implantando, porque si no, no tenemos objetivos. Y sin objetivos no sabemos dónde vamos. Y nuestra organización necesita objetivos. Nuestro empleado y nuestras empleadas necesitan objetivos, porque entonces seguramente se estará más motivado, sabe dónde van. Es muy difícil que la gente diga, vamos para aquí, vamos para allá, ahora esto, ahora lo otro. Pues bueno, creo que esto hay que lucharlo, no será fácil. Amaya, dispara. Yo quería apuntar, a ver, yo en mi vida anterior, que soy informática, tengo que decir que está muy bien, yo soy la primera que defiendo la tecnología, pero tenemos que hacer una tecnología sencilla, ¿vale? Cada vez que nos ponemos a definir un sistema de información y queremos integrarlo todo, morimos asfixiados en el intento. Y al final, cuando ya lo hemos conseguido, ha pasado tanto tiempo que ya no nos vale.
ya no nos vale, nos cuesta ponerlo en marcha. Entonces, desde luego, yo creo que hay que hacer un sistema integrado, trabajando más por proyectos. Ahora es muy difícil hacer nada solas o solos. Yo cada vez que hay un problema es que tenemos un comité de SABIO, nos juntamos 16 personas en una mesa. Y dices, ¿esto cómo puede rular? Pues porque cada vez participamos más personas, las transversales, las tangenciales, las horizontales, estamos ahí un montón de gente. Entonces, sí que creo que tenemos que conectar, pero tenemos que conectar, no sé cómo es, esto es todo muy teórico, pero hay que conectar de una forma más sencilla para no morir en el intento, porque al final, como queremos abordar el 100% de las casuísticas con los sistemas y las integraciones, el resultado suele ser bastante perverso. Yo creo que la ley 2080 suele funcionar bien. Igual no es todo lo profundo ni todo lo mejor que podríamos tener, pero como se hacen los procesos de deliberación, ¿no? Quito el caso mejor, quito el caso peor y me quedo con los casos más prudentes o las respuestas más prudentes y que nos puedan funcionar. Y luego también quería añadir que igual las metodologías, los sistemas, porque todos somos el mismo y la misma, pero no lo somos. Quiero decir, las organizaciones tienen sus estilos diferentes y hay cosas que funcionan en unas que en otras no. Y con la ciudadanía pasa exactamente lo mismo. O sea, yo creo que os pasa que vais a otras ciudades, comentáis, y lo que es importante para unos ciudadanos o ciudadanas en un sitio no lo es para otros en otro sitio. Entonces, bueno, sí que yendo en una línea conjunta, porque al final convergemos, pero saber que tenemos unas peculiaridades y que si queremos implantar esto tanto dentro de las organizaciones como que la ciudadanía lo pueda engullir y aprovecharlo, que tenga una buena digestión y además le sepa bien, pues tenemos que hacer nuestras adaptaciones, ¿no? Un poco a nuestras organizaciones y personas. Pues sí, muy interesante. Y este punto seguramente muy clave, ¿no? Intentar eso, que se adapte a la realidad. Quedan unos pocos minutos para terminar la sesión, entonces eso, que quien tenga otras contribuciones a hacer, pues que pueda aprovecharlas ahora. Lo que queremos también es recopilar tanto todas las aportaciones que habéis hecho, también en este caso la sesión de hoy, para realizar en unas semanas unas conclusiones que también intentamos nosotros por nuestra parte, ¿no? Hacer nuestra propia revisión o análisis para intentar aportar valor a estas conclusiones. Pues también os invitamos en cualquier momento que si queréis compartir cualquier cosa que nos ha surgido en este momento, pues podáis hacerlo también en nuestro correo. Os dejo directamente el mío, pero en cualquier caso, pues eso, para poder luego hacer una devolución de lo que estáis comentando. Montse preguntaba para el contacto de Betty. Betty, si acaso ya se pone en contacto con Montse luego. Nada, y no sé si tenéis alguna palabra que queráis compartir antes de cerrar. Yo así un poco la idea. Betty, querías decir algo, ¿no? No, he añadido el correo electrónico Vale, perfecto. en el chat para Montse. Perfecto. Así como idea para sacarla de la cabeza, no sé también hasta qué punto valoráis si podría ser interesante. A veces está bien como girar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué pasaría si hiciéramos lo contrario, ¿no? O de forma distinta, para ayudarnos a ver otras posibilidades. Entonces, por lo general, todos los planes, ¿no? Están muy enfocados a objetivos, ¿no? Y planteamos, ¿estamos cumpliendo, no cumpliendo, etcétera? Y esto a veces nos genera ciertas rigideces, ¿no? También por nuestra parte, etcétera. ¿No sería también interesante enfocarlo desde el punto de vista de los problemas, ¿no? Es decir, vamos a ver cuáles son los problemas, cuáles son los prioritarios, cómo los resolvemos y ponernos más en una capa más de aprendizaje, ¿no? Por parte de la administración, pero también de la ciudadanía, entendiendo que en realidad no lo podemos todo, nunca es fácil, ¿no? Y en realidad necesitamos la colaboración de los otros. Y hasta qué punto, ¿no? Esta parte así como más de reto podría también en cierta medida sumar, ¿no? Más empatía, más, ¿no? También de alguna manera enrolar más gentes, etcétera. Podría ser otra perspectiva, ¿no? Otra manera de enfocarlo. Y nada, eso, ¿no? Un poco una idea así a colación.
Pues nada, no sé si hay alguna aportación más o alguna contribución o pregunta y si no, cerraremos la sesión agradeciendo la participación en primer lugar de las compañeras de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación de Barcelona por contarnos su experiencia y al resto, ¿no?, para aportar conocimiento en este ejercicio de inteligencia colectiva así un poco informal y simpático que estamos experimentando. Os mandaremos una encuesta también para recoger ideas de, vale, esto sí, esto está bien, esto quizás mejora de otra manera, etc. Un placer. Placer. Gracias. Gracias. Chao. Muchas Adiós. gracias, Ricasco. Un saludo y buen fin de semana a todos. Igualmente. Gracias. Venga, agur, bye. Agur. Bon dia, Arxiu Municipal de Blanes. Has arribat just quan acabàvem. Gravarem la sessió i, per tant, podreu veure els resultats a la web, en aquest cas de Gobierto. I qualsevol contribució ens podeu enviar un correu. Doncs tancarem la sessió. Deixem de gravar.